Comienza la revista Impacto. Sí, muy buenas tardes. Comienza ya el programa de mayor impacto en Perlavisión. Soy Carlos Ernesto y como siempre, agradezco su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad. Manténgase con nosotros. Ya comienza Impacto. Comienza la revista Impacto. Qué bueno que siguen con nosotros, pues hoy estaremos dedicando la revista Impacto a la situación epidemiológica que atraviesa nuestro país en general y Cienfuegos en particular. Usted, como siempre, puede participar en la revista si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351-8335. Doy la bienvenida a mis primeros invitados de la tarde, estamos de lujo, pues nos acompañarán la doctora Ileana García Rodríguez, especialista de segundo grado en pediatría, profesora consultante del Hospital Pediátrico Provincial, y el doctor Moisés Santos Peña, no puede faltar en nuestro programa, clínico intensivista, profesor consultante del Hospital Gustavo Eldeguía Lima. A ambos, muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación. Antes de comenzar el diálogo, les propongo a ustedes y a nuestros amigos televidentes fragmentos de una de las últimas intervenciones del doctor Durán en la televisión nacional acerca de cómo se está comportando la situación en nuestro país. Al regreso, entramos en materia. Usted manténgase con el programa de mayor impacto en este canal. Lo que a usted le satisface, lo que usted quiere saber. Somos actualidad, novedad y mucho más. Revista Impacto, el mayor informativo de Perlavisión. Nos mantenemos con las tres arbovirosis que estaban circulando. El dengue, que se mantiene a través del tiempo, el chikungunya, que apareció recientemente en la provincia de Matanzas y se ha ido extendiendo, y el oropouche, que también sabemos que todas transmitidas por mosquitos, todas por el mosquito de Aedes aegypti, excepto el oropouche, que es por el Culex fasciatus, y los jejenes, que además la población se queja mucho del número de jejenes que hay, y se han ido extendiendo en los territorios. De dengue podemos decir que, como habíamos dicho la semana anterior, 12 provincias tienen transmisión de dengue, un total de 36 municipios y 44 áreas de salud. Y el dengue, que provoca fiebre, malestar, dolor retroorbitario, y que es la más riesgosa de todas desde el punto de vista de que puede complejizarse. Ninguna de estas arbovirosis tiene un tratamiento específico con antibióticos o algo como tal. Todas lo que llevan es, sobre todo el dengue, mucho líquido y analgésicos para los dolores, para el malestar, para la fiebre. Y siempre hacemos la salvedad de que deben acudir al médico. Porque el oropouche transita un poco que con menos complejidad. De hecho, ya el número de casos de oropouche, que está en 12 provincias también, en 26 municipios y en 31 áreas de salud, ya en el oropouche ha ido declinando, ha ido disminuyendo el número de casos que se presentan en la población. De todas formas está presente. Ninguno ha tenido complicaciones y generalmente transitan la enfermedad en sus casos. Somos los más completos en la información. Nuestro equipo trabaja para que usted se mantenga bien actualizado. Revista Impacto, el mayor informativo de Perlavisión. A nivel nacional, donde quiera que aparece un caso, o sea, diagnóstico de los casos que se está transmitiendo, pues se hacen acciones estratificadas de control de foco alrededor de esos casos, con saneamiento, con fumigación. Se ingresan los pacientes que tienen algún tipo de complejidad y realmente se monta una vigilancia para ver qué otras personas se han contagiado en este lugar. Son las acciones que se hacen. En algunos lugares que ya la transmisión es más importante, pues se hacen fumigaciones adulticidas con carros de fumigación que permite abarcar un número mayor de territorios. No obstante, el tema del abate para los depósitos, en lo cual la población tiene que cooperar,
para que no los bote, el tema del saneamiento en las viviendas, el tema de la fumigación en la casa y en los alrededores, en las casas vecinas, se hace cada vez que se detectan casos o donde hay una alta infestación de los mosquitos. Bien, y luego de esta introducción, o a manera de introducción, las palabras del reconocido doctor Durán, yo quisiera comenzar con otro reconocido doctor, y es nuestro profesor Moisés, porque hemos dedicado durante los años varios programas a esta temática, y siempre hay una duda. Una vez más le pido que usted nos defina qué es o qué son las arbovirosis. Muy bien, gracias por poder participar junto con mi colega y los demás. Es bueno conocer eso porque las personas hablan y entonces todo el mundo está preocupado. Las arbovirosis son un grupo de enfermedades infecciosas, transmisibles, de origen viral, pero que son transmitidas por un vector que es un artrópado, quiere decir son insectos que no tienen columna vertebral. Y dentro de ellos los más comunes es el mosquito. Y dentro de, como decía el profesor Durán, desgraciadamente Aedes aegypti, que sí tenemos bastante aquí, bueno, algunas por una variable de Kuhler y un gen y todo lo demás. Pero son enfermedades que esos mosquitos, casi siempre el macho, los epidemiólogos lo explicarán, viven en la parte de los árboles, la vegetación, y la hembra es la que necesita sangre para todo su proceso. Y ahí es donde ocurre la transmisión entre uno y otro. Entonces son enfermedades virales infecciosas transmitidas por artrópodos. Yo, antes de pasar a la doctora, porque hay lógicamente preguntas para la población pediatra, usted lo decía en sus palabras, ya, hay signos de alarma en la población. Y yo creo que es real que existen un número de variables o variantes, como decía el doctor Durán, pero es común en esta época del año que ocurra una situación epidemiológica parecida, que se une esta vez con el periodo del año donde comienzan a aparecer con más frecuencia las afecciones respiratorias. Desde su punto de vista, ¿hay razones para la alarma? Bueno, las razones son para incrementar la percepción de riesgo. Porque estas enfermedades, la más severa, lo decía el profesor Durán, que puede desarrollar una evolución tórpida, es el dengue. El dengue es una de ellas que sí tenemos que cuidar. El otro los otros dos que hoy tenemos, dan mucha sintomatología, pero es casi siempre transitoria y demás. Pero por encima de esto es elevar la percepción de riesgo, que todo el mundo lo conoce y lo dice, pero yo diría algo más, que es la percepción de severidad. Dentro de ella, el dengue puede ser que evolucione tórpidamente, como usted decía, hay signos de alarma, pero de la enfermedad, que pueden complicar a la persona en tres variantes. O sangran, o pierden todo su líquido, por decirlo así, y prácticamente se choquean y desaparece el líquido, más que todo el agua del plasma, y va a distintos espacios, o de lo contrario, algunas inflamaciones de órganos importantes como el cerebro, el hígado, el corazón. Entonces, más que todo, yo creo que por encima de eso, no es crear la alarma ni tener la alarma, sino más es elevar la percepción de riesgo, acudir al médico de la familia, no automedicarse porque puede complicarse. Usted lo decía, más adelante contaremos con otros especialistas aquí, epidemiólogos, que ya nos pondrán al tanto acerca de lo que está circulando en Cienfuegos. Vienen de ahora mismo, casi desde el último recorrido, tendrán los datos del último parte, pero el doctor Durán decía, en Cuba se está reconociendo el dengue, el chikungunya y el oropouche. ¿Qué diferencias hay entre unos y otros? Y si estas diferencias son marcadas tanto en la población adulta como en la pediatra. Por ejemplo, en los niños, ¿cuáles son los síntomas de uno y otro? Bueno, gracias por la invitación y por lo que me acompaña. Realmente, como decía el profesor, de todas estas arbovirosis que están circulando en el país y específicamente en nuestra provincia, y sobre todo en la edad pediátrica, lo que más realmente siempre nos ha preocupado y lo que realmente siempre está en nuestra vigilancia es el dengue. ¿Por qué el dengue? Porque el dengue es el que realmente es el más grave de todas las arbovirosis, es el que más complicaciones nos han dado, más signos de alarma nos han dado en los niños, y son los que han llevado a los niños a una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Eso en estos momentos
no está sucediendo en nuestra provincia de la misma intensidad que nos sucedió unos años atrás. Por ejemplo, en estos momentos no tenemos solamente en la terapia intensiva, no tenemos ningún paciente en estos momentos con signos de gravedad en un dengue, y no tenemos en la otra sala que nosotros tenemos, que es de cuidados especiales, donde ingresamos los niños que tienen signos de alarma y que no necesitan ir a la unidad de cuidados intensivos, pues no tenemos realmente ningún paciente en estos momentos. Tenemos las salas de febriles, sí las tenemos realmente con una morbilidad alta, pero todavía existen camas en el hospital y no hay ninguna dificultad con eso. Las demás arbovirosis que realmente están circulando son las tres, realmente dan prácticamente los mismos síntomas en el niño. Dan fiebre alta, elevada, malestar general, dolores articulares, cefalea, y algunas tienen alguna diferencia, sobre todo el dengue, que tiene cefalea retroocular, que la familia tiene que identificarlo, que el niño se queja de dolor detrás de los ojitos. ¿Qué es lo que siempre decimos? Y lo decimos tanto en la atención primaria como en la atención secundaria de salud. Vigilar los signos de alarma. No, la población no tiene por qué estar alarmada, porque esto era una morbilidad que se esperaba en esta época del año, que realmente coincide en esta época que comienzan las afecciones respiratorias en Cuba y en las Américas. Realmente nosotros no estamos fuera de contexto. Estas enfermedades respiratorias comienzan desde el mes de septiembre y se extienden hasta el mes de febrero. Pero a pesar de todo eso se ha visto muchas afecciones respiratorias, pero no tantos ingresos, porque estamos con una sola sala abierta y nos da la cobertura para los niños que están ingresando. Ahora, ¿qué es lo que siempre le decimos a la población y qué es lo que debe vigilar? Vigilar y estar atento a los signos de alarma que nos pueden decir que nuestro niño puede estar sufriendo una complicación. Eso sería, como decía el doctor, que sangren realmente por la nariz, por la boquita, por las encías, que se quejen de dolor abdominal intenso, que no mejoren, que no toleren la vía oral, que les dé fatiga, que se desmayen nuestros niños. Esos son los signos de alarma que tenemos que vigilar, que generalmente dice que aparecen entre el tercero y el quinto día. Pero sí hemos tenido en las otras epidemias también niños que se han adelantado y que han aparecido al segundo día. Por eso siempre, cuando acuden a nuestros servicios, les decimos desde el primer día cuáles son los signos de alarma y lo que debe vigilar el niño en la familia. ¿Son los mismos síntomas en adultos, doctor? Bueno, el adulto es más florido en expresarse, por supuesto, que los niños. Los pediatras, los niños no engañan. Ellos encuentran signos muy clásicos que son capaces de identificar. Las tres que están circulando tienen sus diferencias. Primero, desde el periodo de incubación no distan mucho, pero después aparece, vamos a ir a la preocupación más grande hoy que hay, que es el chikungunya. El chikungunya toma grandes articulaciones. Cuando tuvimos Zika en una ocasión eran las pequeñas articulaciones las que se inflaman. No, comienza por rodilla, tobillo o el codo, el hombro, y aparece después la fiebre. Fiebre muy elevada, difícil de bajar con cualquier método que utilicemos antipirético, y que nosotros preconizamos utilizar dipirona, o metamizol o paracetamol, que es lo que está indicado. No debe tomarse esteroides, ni antiinflamatorios no esteroideos, ni aspirina, ninguno de esos por evitar el sangramiento. Ese es uno, y después puede aparecer o no un rash, casi no siempre en todo. Y después aparece la inmovilidad de las articulaciones y de los miembros, que puede durar semanas. Y después de la convalescencia puede durar muchas más semanas que la persona. Ese es el chikungunya. El dengue, como decía la profe, le da mucha más cefalea, aunque el chikungunya lo da, pero cefalea retroocular, y la persona adulta no puede mirar para el lado de los ojos, se lo pregunta, y es un dolor muy intenso. Puede aparecer un rash rojo que deja una huella blanca a la presión digital del dedo y que le llamamos islas blancas en un mar rojo. Lo otro que puede hacer es no da articulaciones inflamadas, no da para nada ninguna de esas situaciones, y puede aparecer los signos de alarma, para no repetir que decía la profe. Tiene un periodo febril, por decirlo así, un periodo crítico en tercero y el quinto día, que el día más peligroso es el día que cae la fiebre, se nos puede desmayar la persona, se nos puede caer, y piensa todo el mundo, ya está bien, se le quitó la fiebre, y es el día más peligroso.
preconizamos las sales de rehidratación oral, que si no la tenemos disponible, la fabricamos, lo hemos dicho otras veces aquí, 1 litro de agua hervida, una cucharada de azúcar, una cucharadita rasa de sal y es posible una pizca de bicarbonato en 1 litro de agua hervida y hay que ingerir varios litros. Con eso recuperamos al dengue y recuperamos la sudoración de la fiebre de cualquiera de las arbovirosis. Es importante recordar lo que decía la doctora, que esto es una situación que no está afectando solamente a Cuba, es lógica por la época del año en las Américas. Y ya que usted decía, desde septiembre hasta febrero, también antes de entrar, invitados que vendrán después decían que después de la semana 21, si no me equivoco, mayo, ya también comienzan las afecciones respiratorias, o sea, el auge de las arbovirosis por la situación lógica del periodo. ¿Son más vulnerables, profe, los niños o las personas con enfermedades crónicas? Bueno, los niños son vulnerables, porque sobre todo, que a veces decíamos, los menores de 5 años, nosotros tuvimos una época en el año 2023 que realmente nos golpeó mucho a los adolescentes. Y los niños pueden estar afectados. A que tengan enfermedades crónicas también realmente los predisponen a que su evolución no sea igual que la de un niño que no tenga una enfermedad crónica. Aunque también estamos viendo que los niños eutróficos, sanos, pues realmente evolucionan también, a veces porque son enfermedades que son autoinmunes también y que realmente afectan a las personas que tienen una inmunidad adecuada. En los niños lo que más hemos estado viendo es dolor en las articulaciones, el rash y la fiebre alta, mantenida. Realmente nos ha coincidido también que hemos tenido niños con polimiositis, o sea, inflamación de lo que son los músculos, que eso le imposibilita caminar y son esos niños que caminan realmente con dificultad. Pero la evolución hasta este momento en Cienfuegos de la población pediátrica, no hemos tenido fallecidos, no hemos tenido niños complicados ninguno en la terapia intensiva en estos momentos y la evolución hasta ahora es satisfactoria. Estamos viendo dengue, pero estamos viendo oropouche y estamos viendo chikungunya también en nuestra población infantil. Lo que nos decía el profesor, eso es una indicación de los pacientes que acuden a nuestro servicio de urgencia, la indicación de las sales de hidratación oral. Hemos visto que también hay algunos niños que se asocian a todo este cuadro, los vómitos y han tenido diarreas también. Sí, han tenido vómitos y diarrea y es cualquiera de estos virus que también pueden dar manifestaciones digestivas como tal. En estos casos, bueno, le orientamos que realmente no deben ingerir alimentos azucarados, deben tomar ácido fólico porque restituye todo lo que es la mucosa intestinal y las sales de rehidratación oral que en el pediátrico existen y que se lo damos a los pacientes que acuden al departamento de urgencia, pero que también se puede fabricar, como nos decía el profesor, en la casa. Si no vamos a lo que el profesor nos ha enseñado ya en varias ocasiones, que pueden prepararse. Lo hemos hecho. ¿Quería agregar algo, profe, en ese sentido? Una preocupación tiene la población. Usted hizo una pregunta importantísima. ¿A quién le da estas arbovirosis? Inclusive la de más dañina para el cuerpo, para la evolución humana, es el dengue. Miren, no es de lo que habitualmente vemos en las enfermedades infecciosas, que si es el desnutrido, que si es el etílico, que si es el caso social, si es el paciente desnutrido. No. Esta enfermedad es del paciente hiperinmune, que tenga mucha defensa. Inclusive los asmáticos tienen que cuidarse muchísimo por esa característica, del que tenga los anticuerpos elevados, del que está bien nutrido. Desgraciadamente es más de los niños que los adultos, de las mujeres más que los hombres, de los de piel blanca más de los que de piel negra y de las embarazadas por encima de todas las mujeres. Entonces es muy selectivo estas enfermedades. Ustedes ya lo han adelantado. Estaba previsto en el guión hablar de los medicamentos, ya ustedes lo han venido diciendo. Aparte, creo que en este sentido se ha informado bastante de la población, no solamente en este caso particular, sino a lo largo de la historia. Pero es importante, hay personas que preguntan acerca de la medicina verde. Muchos están utilizando la medicina verde porque no pueden tomar algunos de los medicamentos que ustedes sugirieron. Habla usted del ácido fólico.
es otro caso. Pero por el peligro de sangramiento por el dengue hay varios que no pueden ser consumidos. En el caso de la medicina verde, profe, ¿hay algún consejo? Bueno, hay varios productos que pueden ver inclusive a su médico de familia, pueden ver los servicios de medicina natural y tradicional que hay en las salas de rehabilitación, en los hospitales y que pueden incluir, porque hay varios medicamentos que facilitan disminuir la fiebre, que facilitan, por decirlo así, incrementar quizás sus defensas contra ciertos virus, son importantes, que son en estos momentos es un número de productos importantes que están en nuestras propias farmacias que se dedican a la medicina natural y tradicional y por encima de todo el consejo. Cuba fabrica algunos elementos homeopáticos que tienen esas características, que es contra el dengue, contra la fiebre, y tienen esos mismos nombres, trato dengue, trato fiebre, y eso pueden ser utilizados también. Tenemos prácticamente una consigna de hace muchos años: ante cualquier síntoma acudir a los servicios especializados, acudir al médico de la familia, la atención primaria de salud. Desde que esta mañana se anunció este programa, muchísimos han opinado en nuestras redes sociales y varios coinciden en que en muchos lugares no está el médico de la familia, o no está siempre el médico de la familia, en algunos lugares el médico de la familia está también enfermo. Pero yo quiero que usted también nos diga si es cierto. Se ha habilitado en cada policlínico un reforzamiento de la consulta pediátrica, porque tenemos prácticamente colapsado nuestro hospital. Usted me decía antes de entrar, a la primera fiebre van al Paquito González cuando existen la atención primaria, y es verdad que hay que hacer uso de ella. ¿Es cierto que en todos los policlínicos hoy hay un pediatra de guardia? Sí, se reforzó, también me toca porque soy la jefa del Grupo Provincial de Pediatría. Y entonces lo que se hizo fue que se trató de poner en cada policlínico que siempre exista un pediatra de la atención primaria de salud que apoye al médico del MGI que va a estar en ese cuerpo de guardia en la evaluación de los niños, o sea, de la población pediátrica, para definir qué paciente necesita traslado o remisión al hospital pediátrico, qué paciente puede ingresar en el hogar, qué paciente pueden seguir en la atención primaria de salud. Pero también no es que se reforzó nada más que la atención primaria, se reforzó el cuerpo de guardia del hospital pediátrico con los pediatras de las áreas de salud, y están cubriendo la estancia, muchos nos están apoyando en la guardia para poder realmente ofrecer una atención de excelencia, de calidad a nuestros niños y a la población que realmente va buscando la opción del apoyo y de que resuelvan el problema de la enfermedad de sus niños. Mira, ustedes se han dado cuenta que me han traído muchísimos mensajes, nos están llegando por todos lados. Eliani González, yo quiero hacer lectura de varios de ellos y ustedes resumen. Eliani González pregunta que si el dengue produce inflamación. Acá cerca del policlínico de la ciudad nuclear, en un área donde se vende alimento, hay un vertimiento en una fosa, basura acumulada, población preocupada. Aquí nos dicen por las redes sociales, si pudieran ponerle electricidad en el horario de la noche, la plaga de mosquitos sería menor. La hora de la fumigación hace falta saberla y en qué zona se hará. Vamos a tener aquí a los epidemiólogos y hablaremos de esto. Si tenemos electricidad, otro televidente u otro seguidor de nuestra página habla de la electricidad. Fumigación urgente pide, y que en los consultorios, si los médicos están enfermos, se pueden cubrir con alumnos ayudantes, aunque sean para diagnosticar qué tipo de virosis, para poder tomar las medidas. Y creo que deben hacer un levantamiento por cuadras, porque hay algunas con muchos enfermos, al igual que cuando la COVID. Aquí otra persona pide el pesquisaje por cuadras, otros hablan de soy de la tercera edad, quisiera oír los síntomas de cada virosis, ya el profesor los explicó, estos mensajes han ido llegando. Otros piden la fumigación. Alguien dice tratar el agua, y estos vómitos y diarreas pueden estar vinculados también a la situación que presentamos hoy con el abasto de agua. Las intensas lluvias han hecho que, lógicamente, la calidad del agua no sea la mejor. Yo por aquí tengo mi muestra que la hiervo, pero si la sacaba aquí usted decía, estás tomando otra cosa que no es agua, por mucho que la hierva. Me interesa mucho que responda esto de que si el dengue produce inflamación. Ya usted había hablado algo de esto, pero... ¿Inflamación? ¿Dónde? Bueno, el dengue como tal, en la expresión clínica, no vemos inflamaciones articulares, no vemos inflamación, por ejemplo, del rostro, de un miembro, nada. Si hay inflamación, es interna como complicación, que es la itis que la hablamos. Encefalitis, se inflama el cerebro,
miocarditis, se inflama el músculo del corazón en un momento determinado, pericarditis, se inflaman las capas de afuera del corazón, hepatitis, que es el hígado, que no es menos cierto que muchas veces en su recuperación hacen lo que nosotros los médicos llamamos hepatitis reactiva. No lleva a ser la hepatitis A que conocemos todo el mundo, se pone amarillo y fiebre y hace caca blanca, y sin embargo se siente mal y se mueven las transaminasas. Y con cierto grado de reposo y cuidado nutricional se recupera el paciente. O sea, las itis son internas. Puede haber pancreatitis, pero no hay inflamación externa de ninguna. Me llama la atención que varios televidentes hablan de cuando la COVID, y lo hemos dicho aquí y tenemos que seguir mencionándolo, la COVID nos enseñó muchísimo. Y sobre todo le dio no solo al Ministerio de Salud, sino a la población de este país una cultura de prevención que en ocasiones la olvidamos, pero existe y está ahí. Ellos hablan de cuando la COVID, y yo tengo que preguntar, cuando yo le decía al inicio, profe, hay razones para la alarma, usted hizo una explicación satisfactoria, pero ¿cuánto ha ayudado la vacunación que tuvimos desde la COVID y la hemos mantenido, y no solamente contra esas variantes de COVID, hemos seguido vacunando? ¿Cuánto ha ayudado para, como decía la doctora, no tener hoy casos en terapia, no tener fallecidos? Bueno, mire, la COVID, inclusive, hay áreas geográficas muy cerca, como es en la misma Florida, en Texas, inclusive en estados un poquitico más al norte, que hay una nueva variante similar al Omicron que tuvimos aquí, que han sido muy complicadas, con una evolución muy tórpida, pero que la población que la ha padecido, casi nula, estuvo vacunada. Cuba demostró al mundo que con su propia vacuna pudimos controlar un proceso. Y no es menos cierto que la huella de la COVID en nosotros, vamos a buscar la parte positiva. Hubo que tomar acciones tan rápido, mucho más rápido que el pensamiento. Hubo que definir situaciones críticas en momentos muy inesperados, que en minutos había que decidir entre una y otra, y sin embargo se logró. Y tenemos que pensar que todos estamos vacunados, pero podemos estar el virus circulando, pueden venir personas enfermas, y si pasamos algún tipo de gripe o algo, es similar a lo que pasa en todos los lugares, que los americanos le llaman flu, nosotros le decimos el catarro, o los casos que padecemos de infecciones respiratorias agudas estacional, que ya va a aparecer a partir del mes que viene. Y como decía la profe también, y los epidemiólogos nos alertan, y esas cosas, dentro de ellos puede haber COVID, pero no en manifestaciones graves, como usted decía, que hemos tenido ninguno hasta ahora. Pues a los epidemiólogos les tenemos que dejar parte de este programa. Yo estaría toda la tarde conversando con ustedes. Les agradezco sobremanera que hayan asistido a la revista Impacto, que hayan respondido una vez más al llamado de la prensa Cienfuegera. Gracias de todo corazón. Y usted, manténgase con el programa de mayor impacto en Perlavisión. Si desea orientarse y estar informado, este es el camino. Revista Impacto, con la visión de la realidad. Minutos finales de nuestra revista. Mensajes siguen llegando por todas las vías. Y como lo prometimos, están aquí nuestros amigos los epidemiólogos. Damos la bienvenida, las buenas tardes y el agradecimiento al doctor Amaury Vázquez Casa, epidemiólogo del Hospital Provincial, y a su homólogo Luis Gerardo Morales Pérez, vicedirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, que llegó sin quitarse el polvo del camino. Y ya decía, lo prometido es deuda, lo reitero, la gente quiere saber. Los profesores dijeron que sean ellos los que digan que está circulando, porque acaban de hacer el último conteo del recorrido. En este instante,
¿Es esto lo que está pasando en Cienfuegos, lo que comentaba Durán y nuestro profesor? Sí, a ver, buenas tardes para todos los televidentes. Sí, exactamente es así. Desgraciadamente, por esta época del año, a veces un poco antes, ya desde mayo, como bien decías anteriormente, se incrementan las arbovirosis, todas las arbovirosis. A punto de partida de que comienza la lluvia, por ejemplo, sabemos que es una enfermedad transmitida por artrópodos, por mosquitos específicamente. También la movilidad, las personas se mueven mucho de una provincia a otra, entre países, y también transportan los virus, los arbovirus en este caso. Y a partir de la semana 38, aproximadamente, coincide con finales de agosto, tuvimos un incremento de la movilidad, es decir, del síndrome febril en específico, en toda la provincia y en todos los municipios, y también de las arbovirosis, es decir, particularmente del dengue, del chikungunya, y también casos que sabemos que existen de Europocha, que es transmitida, como conocemos todos, por género sin mosquito Culex quinquefasciatus y los Aedes paraensis. En este minuto tenemos circulación viral de dengue en todos los municipios de la provincia. Es decir, todos los municipios tienen una circulación viral de dengue que tiene un comportamiento endémico, epidémico. Es decir, siempre vamos a tener casos de dengue en todo el año, a lo que podemos o no superar lo previsto para los canales endémicos. Pero siempre vamos a tener una circulación viral de dengue. En el caso de chikungunya, es una enfermedad de nueva introducción a la cual nos estamos exponiendo por primera vez. Tenemos casos confirmados por el IPK en algunos municipios, en Palmira, en Laja, en Comanayagua, en Cienfuegos, pero por el cuadro clínico y por el comportamiento de la enfermedad sabemos que también tenemos casos en el resto de los municipios. Cuando usted dice en toda la provincia, ¿cuáles son en este instante los territorios con más afectación o los municipios? Sí, a ver, los municipios con mayor complejidad desde el punto de vista epidemiológico en cuanto a las arbovirosis, en este instante, el municipio de Cienfuegos, por disímiles causas, es el municipio más complejo, más grande también en extensión de la provincia, municipio de Aguada, municipio de Palmira, municipio de Comanayagua, municipio de Cruces. Sobre todo esos, aunque el resto también han mostrado una tendencia al incremento de la fiebre y de los casos sospechosos de arbovirosis. Doctor Amaury, porque no piense que no vino aquí a no hablar, o que vino a no hablar. Por acá yo había dejado de basura acumulada, vertimientos, fosas, eso nos ha llegado lógicamente por todos los canales y conocemos que es así. La gente está pidiendo fumigación, de eso vamos a hablar después. Pero alentemos una vez más. ¿De dónde proviene ese mosquito? A veces vemos agua estancada, en otras ocasiones hemos dicho que es en el agua limpia. ¿De dónde proviene y cuánta responsabilidad tiene la misma ciudadanía en tratar de controlar el vector? Alguien decía, y yo lo comparto totalmente, el vector nunca lo vamos a erradicar. La humanidad ha intentado hacerlo hasta científicamente y creo que la lucha es por el control. ¿Cuánto de responsabilidad tiene la ciudadanía? Yo dar las gracias. Yo creo que es una buena pregunta. En la experiencia de años de muchos de los profesionales, de lo que hemos podido ver en la literatura, lo que hemos podido estar en otro lugar del mundo, el 70% de la solución del problema está en nuestras comunidades. Recordar que estos mosquitos domésticos están con nosotros en la vivienda. Yo comparto con usted y así mismo lo expresa la literatura. Erradicar el mosquito no son terminologías porque hoy es un ser vivo y que tiene una ecología y porque eso hay varias personas que lo han estudiado en el mundo y en Cienfuegos. Pero hoy estamos hablando que si nosotros minimizamos o eliminamos todos los posibles criaderos de mosquitos Aedes aegypti que están en los depósitos de agua limpia dentro de nuestras viviendas con varias formas que hemos hablado, nosotros podemos resolver el problema en un 70%. Eso son mensajes que tenemos que dejar claro, hay veces que es verdad. Tenemos un microvertedero que también puede generar, pero tenemos más viviendas generando que el vertedero.
Yo no quiero decir que no haya que recogerlo. Sí hay que recogerlo, sí hay que sanear la comunidad, pero para en estos momentos que hoy estamos en una incidencia elevada, donde hoy los profesores han expresado, está bien escrito el manejo. Yo les comento algo también en experiencia de Cienfuegos. Esto es un mosquito que vive con nosotros, que tiene un horario de picada, que el profe decía, tiene mayor incidencia en la mujer. ¿Por qué en la mujer? Porque en la mujer hay muchas amas de casa, hay muchas personas que están en el horario del periodo hematofágico del mosquito, que es de 11 a 1 de la tarde, que están en la vivienda. Y muy sencillo, hay veces que con medidas muy prácticas. Si yo no uso saya, yo no uso licra, y me puedo cubrir los miembros inferiores y estar, ejemplo, con las condiciones que yo en este momento estoy vestido, con camisa manga larga, cubierto los tobillos con mis pantalones, eso minimiza en un 70% también en la incidencia. Le hablo de esto porque hay veces que nosotros pensamos en que sí, en la fumigación, en la batización, pero nada, dejar claro que nosotros tenemos responsabilidad, que podemos auto cuidarnos, somos responsables como el uso del mosquitero. El uso del mosquitero puede ser para el ambiente hospitalario, pero para la comunidad. Esos consejos vamos a darlos un poquito más adelante. Quiero aclarar que dije ciudadanía y responsabilidad porque todos somos ciudadanos. No le estamos quitando la responsabilidad a las instituciones, a los organismos y a las autoridades que tienen que velar, sobre todo en estos momentos, porque se recojan esos basureros, porque haya menos salideros, es una cosa lógica. Pero es que muchas veces el mosquito, como usted decía, está dentro de nuestras casas y tenemos el agua dentro de nuestras casas. Pero la gente está pidiendo fumigación. Sabemos las limitantes que existen. Se ha tomado, ya por las redes sociales se han visto ya, camiones fumigando, etcétera. Comenzó la fumigación en Cienfuegos. ¿Cómo se determina dónde se va a fumigar? A ver, las acciones antivectoriales son integrales e integradas, es decir, no solamente es la fumigación. La fumigación nos elimina la fase adulta del mosquito. Es muy importante porque la hembra del mosquito es la que transmite. Si eliminamos la hembra o disminuimos los niveles de infestación por adultos hembras, por supuesto que disminuimos la infestación. Pero también hay que actuar sobre las fases larvarias. Y ahí reitero lo que decía el doctor Amaury. El Aedes aegypti específicamente es un mosquito netamente intradomiciliario. Incluso el 70% de los depósitos positivos o de los focos que se identifican por vectores es dentro de la vivienda. Por tanto, la importancia de que cada morador también tape su tanque y ayude con medidas de control físico es vital para el control de este vector. Por supuesto que es muy importante la fumigación. Hay acciones que Salud Pública realiza y las realiza a punto de partida del febril cuando toca el sistema de salud, que es el llamado bloqueo del febril, que es el control de foco primario que se hace a aquella persona que tiene una sospecha de arbovirosis o es un síndrome febril inespecífico, que lleva una vez verificación de la vivienda y lleva tratamiento adulticida, que se debe hacer en las primeras 48, 72 horas de la fecha de inicio de los síntomas del paciente. También existen otros criterios de fumigación, pero están incluidos, por ejemplo, en las radiobatidas, que son aquellas acciones que se realizan en la manzana donde ya a punto de partida de un análisis técnico, epidemiológico, en cada una de las áreas de salud, consideramos que pueda existir una transmisión y esa manzana o ese grupo de manzanas se trabaja de forma integral, es decir, no solamente la eliminación de la fase larvaria del adulto, también se fumiga la manzana, se eliminan los riesgos ambientales y se certifica como que ya esa manzana está libre de riesgo para una transmisión de la arbovirosis. Me queda muy poco tiempo. Quiero, antes que dé, doctor, esos consejos, Victoria Melián se comunica con nosotros y pregunta ¿por qué se le llama así hepatitis reactiva? Dice, mi hijo lleva más de 3 meses con hepatitis y me dijeron que era una hepatitis reactiva. ¿Por qué se le llama así? ¿Cuánto dura? La hepatitis reactiva, como se dice, es una reacción que hoy genera el virus en el hígado, que en ocasiones hay que ir viendo porque la evolución depende del paciente, depende de la comorbilidad que pudiera tener el paciente. Es muy difícil a través de acá, hay que personalizar. Por eso es que siempre decimos
que hay enfermos y no enfermedades. Hay que ver cada uno de los enfermos Las y características las del características del enfermo. Y para eso estamos en el hospital, para que nosotros esos profesionales, que hoy tenemos profesionales jóvenes, hay grupos de trabajo con profesionales de experiencia, con mucha experiencia, y entonces el sistema de trabajo que tenemos. Nosotros personalizamos la atención al paciente. No me queda tiempo, pero hay una pregunta que nada más quiero que respondan sí o no. Está circulando por las redes sociales la presencia de una nueva variante de la COVID, muy letal, está en nuestras redes. ¿Es cierto o es falso? Es falso. No lo hemos Nosotros no identificado. tenemos documentado y tenemos sistemas de vigilancia a toda neumonía grave del Hospital Gustavo Aldereguía y el Hospital Pediátrico. Nosotros le tomamos muestras y enviamos a la IPECA. Eso es por programa y no hemos tenido referencia por el laboratorio central, que es el laboratorio de referencia de Cuba, de ningún caso. El COVID entra dentro de los virus circulantes en Cuba, pero variantes agresiva, nueva, nosotros en Cienfuegos no lo tenemos documentado y estudiamos más de 30 pacientes, 40 pacientes, los que hoy nosotros nos ingresan en nuestro hospital, todos se les hace aislamiento viral para virus respiratorio. Entonces decía, usar mosquitero, camisa de mangas largas, o sea, cubrirse la mayor parte del cuerpo, acudir al médico y también controlar el mosquito dentro de nuestras casas. Hay muchísimos más consejos. Es lo más importante. Es lo más importante. Yo les agradezco, la gente sigue pidiendo pesquisajes. Yo lo decía al inicio, muchísima cultura ganamos con la COVID y la gente confía hoy en ese pesquisaje que hacían en sus casas. Se está haciendo en algunos lugares, todavía creo que se puede llegar a otros, pero creo que lo principal, mi conclusión, no hay razones para tal alarma. Estamos viviendo un momento que se veía venir, porque estábamos preparados para él. Las personas hablan mucho de la escasez de medicamentos, que es real, pero los virus no se atacan con medicamentos, ustedes lo han dicho en varios lugares, o sea, en varios momentos. Y lo otro es que la provincia está llevando a cabo el programa para enfrentar la situación actual, pero lo más importante es que todos tenemos la responsabilidad de controlar el vector. Me hacen el cero, les vuelvo a agradecer, y a Ana Julia, la primera televidente que nos llamó, muchísimas gracias por felicitar a todo este colectivo por los premios en el recién finalizado Festival Provincial de Televisión. Gracias por estar Gracias con a ustedes. nosotros. Y usted Gracias. recuerde que este es el programa de mayor impacto en Perlavisión. La cita es siempre el jueves en la tarde. Soy Carlos Ernesto y desde allá lo estoy esperando.